Bueno, buenas tardes. Una vez más, el Biomuseo se complace en tener nuestra experta visitante, Diana López, que nos visita desde el STRAI para hablarnos de su proyecto Biovisión. El día de hoy, pues, estamos muy contentos de haberlos tenido aquí en el Biomuseo. Bueno, sin más preámbulos, lo dejamos con Diana, que nos va a hablar sobre Biovisión. Hola a todos, gracias por asistir. Mi nombre es Diana López y soy estudiante de doctorado en la Universidad Temple en Estados Unidos y trabajamos acá en STRAI en el proyecto Biovisión, en el que estamos evaluando la variación geográfica de biodiversidad e invasiones biológicas. Primero me gustaría definir el concepto de biodiversidad. Es muy simple y significa la variedad de formas de vida que se desarrollan en un ambiente natural, es decir, el tipo de especies y la cantidad de especies que vemos en un área. Por ejemplo, si observamos a las costas de los océanos, vamos a encontrar una gran variedad de invertebrados marinos, como estrellas de mar, pepinos de mar, langostas, cangrejos, etc. Y todo esto forman una comunidad de invertebrados marinos y es la biodiversidad que encontramos en ciertas áreas. Cuando vemos a la biodiversidad en una escala mundial, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las especies están concentradas en el trópico. En este mapa nos damos cuenta que los colores cálidos como el rojo y el amarillo nos demuestran dónde están las especies terrestres. Y lo vemos que la mayoría están concentradas en el trópico. Lo mismo sucede con las especies marinas. No todas, pero la gran mayoría también llevan este patrón de biodiversidad. Y una de las preguntas que más se han indagado los ecólogos y los biólogos por muchas décadas es averiguar cuáles son los factores que ayudan a que tengamos mayor biodiversidad en el trópico cuando lo comparamos con áreas templadas. La biodiversidad en la actualidad tiene bastantes amenazas. Una de esas amenazas son las invasiones biológicas. Y si queremos saber qué es una especie invasiva, tenemos que pensar que son especies que se originan y viven en otras áreas del mundo y son transportadas a nuevos ambientes. Y en muchos casos estas especies traen consecuencias que alteran a la biodiversidad del nuevo ambiente y pueden poner en peligro estas especies. En muchos casos estas especies compiten más que las especies nativas y reemplazan a las especies que están en el hábitat nuevo. Si miramos el proceso de invasión, nos vamos a dar cuenta que es bastante complejo. Las especies se originan en cierto lugar, tienen que ser transportadas y sobrepasar barreras geográficas que por sí solas no lo pueden hacer. Cuando llegan a este nuevo ambiente, tienen que ser capaces de sobrevivir encontrando recursos y siendo capaces también de reproducirse para poder propagarse y volverse una especie invasiva. Muchos de los mecanismos de transporte y de introducción son generados por los humanos. Por ejemplo, el descargue de aguas lastre es un gran mecanismo que ayuda a que las especies se transporten de un lado a otro. También los desastres naturales han causado organismos de moverse de un lado a otro, el comercio lo mismo, y nosotros los humanos somos un gran factor que ayuda al desplazamiento de especies. En muchas ocasiones hay varios ejemplos en que los humanos tenemos una mascota exótica y en algún momento ya no somos capaces o ya no queremos cuidar de estas especies. Y la solución que nosotros vemos es más fácil, es liberarlos en un ambiente que no es su ambiente natural. Y esto sucedió en el parque de los Everglades en la Florida. Allí varias personas liberaron la serpiente pitón, la cual ahora está causando grandes daños
porque se come a todos los mamíferos pequeños que viven en el parque. Y también está compitiendo fuertemente con el depredador más ágil del parque, y está cambiando la dinámica del ecosistema en los Everglades. Nuestro estudio quiere indagar cuáles son las características o los factores que ayudan a que hayan invasiones o no hayan invasiones en el trópico, y también que ayudan a que la biodiversidad sea mayor en el trópico cuando la comparamos con las áreas templadas. Las invasiones biológicas traen muchos impactos económicos y ecológicos. Se sabe que alrededor del 20% de las extinciones de vertebrados son a causa directa de invasiones ecológicas, y al menos 50% de estas extinciones tienen un factor indirecto de las invasiones. También el costo económico es súper alto cuando estudiamos las invasiones ecológicas. En el caso de estas 3 invasiones acuáticas, que es el pez Nile perch, el zebra mussel y el water hyacinth, que es una planta, se estima que alrededor de 1.4 trillones de dólares se usan para erradicar o controlar estas especies donde se han propagado. Aquí en Panamá tenemos el caso del pez león. Es muy conocido ya que es una especie bastante competitiva y en solo 15 años se ha propagado desde su origen de introducción alrededor del área de Miami y se ha movido de norte a sur, invadiendo las costas de Norteamérica, el Golfo de México, las costas de Panamá y el Caribe. En este mapa vemos la transición de cómo se ha movido la especie en solo 15 años, y es muy rápido para una especie invasora. El pez león es originario del Océano Indo-Pacífico. Fue traído a estas áreas como un pez ornamental. Se vende como un pez de acuario, y como les mencionaba hace poco, es muy probable que un dueño de esta mascota que lo tenía en su acuario ya no quería seguir teniéndolo en su acuario porque era problemático o no se sabe, y a lo mejor lo liberó en el océano. Si varias personas hicieron esto, puede que este animal haya conseguido una pareja para reproducirse, y así fue que empezó la propagación de la especie en el ambiente. Aquí en Panamá se han indicado que es un gran competidor con otros peces nativos como los pargos y los meros, y puede que cause una reducción en el número de estas especies. Nuestro proyecto se llama Biovisión, y nosotros examinamos cuáles son los factores que influencian la variación geográfica de biodiversidad e invasiones en diferentes partes del mundo. Viajamos a las costas de Alaska, lo cual lo tomamos como una zona templada, a las costas de California, que es nuestra área semitemplada, a las costas de Baja California en México, que es la zona semitropical, y comparamos todo esto con la zona tropical acá en Panamá. Nuestros objetivos son varios, pero uno de ellos es demostrar que las relaciones ecológicas, es decir, la depredación, el consumo de una especie hacia otra, influencian la formación de comunidades en el ambiente. Y nuestro segundo objetivo es explorar cómo el nivel de estas interacciones limita las invasiones biológicas, es decir, la depredación puede causar un límite en que las especies exóticas se introduzcan y se propaguen y se vuelvan invasoras. Estos dos objetivos son fundamentales para entender cómo se crean y se mantienen los patrones globales de biodiversidad e invasiones biológicas. Si vemos este gráfico rápidamente, vemos que
tenemos hipótesis en las que decimos que la riqueza de las especies, como les había explicado antes, es mayor en el trópico cuando la comparamos con áreas templadas. Y nosotros especulamos que las invasiones son menores en el trópico cuando las comparamos con otras áreas del mundo. Nuestra teoría es que estas interacciones de las que les estoy hablando, la depredación entre especies, son más fuertes acá en el trópico comparadas con las latitudes altas, lo cual ayuda a que los índices de biodiversidad sean más altos en áreas tropicales, pero que también limiten las invasiones biológicas. En nuestro proyecto usamos estos paneles de PVC en los que los sumergimos en el agua por un periodo de 3 meses para dejar que las comunidades crezcan. Y usamos tratamientos en el cual encerramos el panel en una jaula para excluir predadores mientras las comunidades crecen, o los dejamos abiertos a depredación. Y nuestro objetivo es observar si las comunidades son diferentes dependiendo de este tratamiento. Nuestros organismos, los con los que trabajamos, son invertebrados marinos sésiles. Esto quiere decir que son organismos que viven la mayor parte de su vida adulta adheridos a una superficie dura. Esta es una foto de uno de los paneles que hemos estudiado, y aquí vemos una gran cantidad de especies adheridas y viviendo en este panel. Es decir, esa es su casa permanente por el resto de su vida. Estos son gusanos calcáreos, esto es un tunicado, mejillones, gusanos marinos, entre otros. Como les estaba mencionando, estos son los grupos taxonómicos que estudiamos. Tenemos balanos, que acá en Panamá les conocen comúnmente como percebes, tunicados, animales musgos o briosarios, mejillones, anémonas, esponjas y gusanos calcáreos o marinos que son suaves, entre otros. Estas son algunas de las especies, de los grupos taxonómicos. Como les estaba comentando, usamos estos paneles para observar la biodiversidad de estas comunidades cuando las dejamos crecer por 3 o 12 meses en el agua. Y esto es un método que es muy común para estudiar invertebrados marinos. Después de 3 o 12 meses, lo que hacemos es traer estos paneles al laboratorio. Los analizamos y los observamos en un microscopio, colocándoles una cuadrilla de 50 puntos, en la cual anotamos qué especie cae en cada punto y también anotamos su abundancia. Con estas medidas podemos hacer cuentas de diversidad, de riqueza y de abundancia de cada especie que encontramos en estos paneles que viven en estos paneles. Algunas de las especies invasoras que hemos encontrado acá en Panamá incluyen este balano que se llama Amphibalanus reticularis y es originario del Océano Indo-Pacífico. Se supone que fue introducido por transporte marítimo, probablemente por aguas lustres, y normalmente se encuentra en cascos de botes, en muelles, manglares y rocas. Debe tener algún impacto económico, pero hasta ahora es desconocido ya que no se ha estudiado. También encontramos esta otra especie que es un tunicado, se llama Asidia sydneyensis, también originario del Indo-Pacífico, y también puede que haya sido transportado desde de su hábitat nativo por transporte marítimo. Lo encontramos, al igual que los balanos, en cascos de botes, en muelles, manglares y rocas, y tampoco se ha reportado un impacto económico o ecológico, pero debe tener algún impacto a las comunidades. Vamos a mostrarle ahora algunas de las observaciones y resultados que hemos tenido observando estas comunidades en dos áreas de las que trabajamos.
en Alaska y en Panamá. Estos son paneles que se han expuesto y se han dejado crecer las comunidades por 3 meses. Y como vemos acá en esta foto, es muy común que nuestros paneles en Alaska tengan muchas menos especies comparado con Panamá. Acá en Panamá la cantidad y la abundancia de las especies es mucho mayor. El número de especies que hemos encontrado en Alaska es mucho más bajo que acá en Panamá. En Alaska encontramos un total de 61 especies, mientras que acá en Panamá hasta ahora hemos encontrado 91. Cuando vemos estos números por grupo taxonómico, vemos que en la mayoría de los grupos el número es mayor en Panamá que en Alaska. Por ejemplo, los tunicados es donde vemos la mayor diferencia, en donde encontramos 12 especies de tunicados en Alaska y al menos 20 acá en Panamá. También estamos interesados en conocer cuáles son los depredadores que tienen un impacto en estas comunidades. Y lo que hacemos es poner estos paneles que dejamos crecer por 3 meses o 12 meses sin depredación, los ponemos en el agua, sin la jaula, y lo dejamos y los observamos tomando video constante por 3 horas y después tomando fotos por 3 días. Si vemos el antes y el después de las comunidades, cuando las dejamos expuestas a depredación, vemos que en Alaska no hay mucha diferencia. Este panel fue expuesto por 3 días y esto es como se veía al comienzo del evento de depredación, y esto es como se ve después de 3 días. Y si nos damos cuenta, no hay mucha diferencia. Puede que se haya comido un poco de la cantidad de especies, pero no mucho. Pero acá en Panamá, la depredación es súper rápida. Y vemos que una cantidad de especies rápidamente vienen a comerse estas especies. Solo después de 3 horas, así es como queda el panel. Hemos visto estos peces que se llaman triggerfish, también hemos visto pufferfish, que continuamente vienen a comerse las especies que nosotros investigamos. Este es otro panel de los cuales hemos estudiado, y al igual que en Alaska, este es el antes y este es el después. Aquí sí podemos ver la gran diferencia. Aquí vemos claramente que casi todo lo que estaba en el panel ha sido consumido después de 3 días. Esto es un proyecto que todavía estamos trabajando y estos son solo unos pocos observaciones y resultados que tenemos, pero en el futuro vamos a poder tener evidencia de que la diversidad es mucho mayor acá en Panamá, como se esperaba, que la depredación es mucho más fuerte y que posiblemente esto ayuda a limitar a las especies invasoras que se establezcan acá en esta región, pero no quiere decir que no le pongamos cuidado a que no seamos vectores de introducción de especies. Igual tenemos que tener cuidado y tratar de no hacer estas cosas que mucha gente ha hecho sin pensar. Y le doy gracias a todos, a mis compañeras, porque este proyecto no puede ser posible sin todo el equipo de trabajo que tenemos, las diferentes instituciones en las que hemos trabajado, y ahora los dejo para que si tengan alguna pregunta, estoy dispuesta a responder lo que quieran saber.